Uno de los temas más importantes para la asignatura de Historia del Bachillerato Internacional es efectivamente la crisis de Manchuria. Es por eso que en esta ocasión vamos a trabajar con este tema, las situaciones alrededor justamente de esta crisis, las consecuencias para uno u otro país o para las organizaciones internacionales como tal. Comencemos ahora. La crisis de Manchuria es un acontecimiento que se da desde la noche del 18 de septiembre de 1931, cerca de Mukden. Aquí hubo una explosión en una sección del ferrocarril de Manchuria del Sur, obviamente de propiedad japonesa. Inmediatamente después, oficiales del ejército de Kwantung afirmaron que el ferrocarril había sido volcado por los chinos. Sin embargo, hay evidencia de que los perpetradores eran miembros del ejército del Kwantung. El ejército de Kwantung tenía su excusa. En cuestión de horas, los japoneses obligaron a los chinos a retirarse de Mukden. Al día siguiente, el ejército de Kwantung entró en Changchun, al norte. El gobierno de Wakatsuki intentó recuperar el control y declaró una política de no expansión de hostilidades. Pero el ejército Kwantung estaba saboreando sus victorias y no hizo caso de las órdenes que venían de Tokio. Comenzó a apoderarse de más territorio. El 24 de septiembre, el gobierno declaró que el ejército volvería a la zona ferroviaria. Pero nuevamente el ejército de Kwantung ignoró al gobierno y se adentró en el campo de Manchuria. La pregunta que nos surge ahora es, ¿cuáles fueron los resultados de esta crisis? Pues bien, uno de los primeros resultados será de las relaciones internacionales de Japón. Para el mundo exterior, las proclamas de intención pacífica de Japón parecían engañosas, ya que su ejército continuó expandiéndose en Manchuria. El colapso del control sobre el ejército de Kwantung no había sido del todo apreciado. A esto siguió en la década de 1930 un marcado deterioro en las relaciones entre Japón, por un lado, y los Estados Unidos y Gran Bretaña por el otro. Aunque, como ya veremos próximamente, la respuesta de Occidente a la crisis de Manchuria en 1931 fue bastante cautelosa. Sin embargo, su condena a Japón por usar la fuerza hizo que Japón abandonara la Liga de Naciones. Uno de los grandes historiadores, Kenneth Pyle, ve a la crisis de Manchuria como un punto de inflexión para Japón. De hecho, condujo al aislamiento de Japón, ya que ahora parecía haber abandonado la cooperación internacional y el sistema del Tratado de Washington. Dentro de Japón, la Liga de las Naciones, el derecho internacional y Occidente fueron atacados no solo por los militares, sino también por los políticos. Las resoluciones de la Liga sobre la crisis de Manchuria se compararon con la triple intervención, esto del año de 1895. El ministro de Relaciones Exteriores, Uchida, afirmó que el reconocimiento del nuevo estado de Manchukuo de ninguna manera entra en conflicto con el Tratado de las Nuevas Potencias. Al igual que se estableció en 1895, se vio que Occidente frenaba las necesidades legítimas de Japón por razones racistas, que defendía el derecho internacional solo cuando le convenía y permitía que sus propias acciones imperialistas no fueran cuestionadas. Después de esto, y a medida que los militares ganaron más poder en la década de 1930, hubo un grado de admiración dentro de Japón por la Alemania nazi, que también había salido de la Liga de las Naciones. En contraste, el nuevo régimen comunista soviético era una amenaza realmente importante en la situación ideológica y territorial para Japón, con sus intereses obviamente en Manchuria. En la década de 1930, los japoneses
veían a los soviéticos como su oponente potencial clave en la región, obviamente tomando en consideración las distancias que se podían mantener. Cada vez más preocupado por la relación entre China y la Unión Soviética, Japón firmó el Pacto Anti-Comintern con la Alemania nazi en noviembre de 1936. Pero sin embargo, es importante tener en cuenta que, a diferencia de Italia y Alemania, Japón nunca tuvo un partido fascista al frente del gobierno ni lo abandonó. Esto en cuestión de las elecciones o gobiernos de gabinete, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Otro de los resultados que debemos analizar fue los mismos para Manchuria y China. A principios del año de 1932, Manchuria estaba totalmente bajo el control de las fuerzas japonesas. Los japoneses en Manchuria establecieron un gobierno independiente bajo el gobierno títere de Puyi. Este fue el último emperador de China, y llamaron al nuevo estado Manchukuo. En enero de 1932, los combates también habían estallado entre las fuerzas japonesas y chinas, esto en la parte de Shanghái. La ciudad fue bombardeada por los japoneses con la devastación generalizada de los distritos chinos. El intenso bombardeo sobre la zona residencial densamente poblada de Chapei, con las miles de víctimas y refugiados que se crearon como resultado, intensificó, de una u otra manera, la indignación de los chinos y ayudó a volver la opinión mundial contra Japón. 4 divisiones de tropas japonesas desembarcaron para ayudar a la marina estacionada en Shanghái. Después de 6 semanas, las fuerzas chinas se vieron obligadas a retirarse definitivamente. Según Herbert Biggs, en uno de sus documentos, establece que ni el ejército ni la marina sacaron ninguna conclusión de las grandes pérdidas en las que incurrieron de esta primera gran batalla con un ejército chino moderno. Continuaron como antes, completamente despectivos con el ejército y el pueblo chino, a quienes vieron como una chusma de campesinos ignorantes y hambrientos, carentes de conciencia racial o nacional, que fácilmente podrían ser vencidos por un golpe realmente duro. Hasta aquí los resultados para Manchuria y China, pero nos vienen los resultados para el Partido Nacionalista Chino. Es aquí donde la respuesta de China a la crisis de Manchuria fue recurrir a la Liga de Naciones. Jiang Jiechi, el líder del Partido Nacionalista Chino, ahora estaba enfocado en derrotar a los comunistas chinos y no quería involucrarse en otro conflicto. Entre paréntesis, aquí hablamos de que de una u otra manera también se estaba librando la guerra civil china. Por lo tanto, estaban el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista Chino. Eso como un breve contexto de lo que también estaba sucediendo con China en esos momentos y por qué se le complicó también la situación del combate con Japón. Sabía que era poco probable, Jiang Jiechi, que recibiera el tipo de apoyo que necesitaba de las potencias occidentales, pero esperaba que pudiera ganar tiempo para organizar sus defensas. Tampoco negoció directamente con el gobierno japonés. Es improbable que esta combinación de no resistencia, sin compromiso y negociación no directa beneficie a la posición china. Aunque Jiang Jiechi era reacio a confrontar a Japón directamente, el pueblo chino respondió con furia por las acciones de Japón. Hubo un boicot a los productos japoneses, que tuvo un impacto directamente en ese país, ya que redujo las ventas de sus productos en China siquiera en 2/3. Sin embargo, esto hizo poco para detener las acciones de Japón o para cambiar las prioridades de Jiang Jiechi al tratar con los comunistas antes de tratar con los japoneses. Es decir, el líder prefería de una u otra manera combatir a los comunistas que a otra nación, en este caso a los japoneses. Por lo tanto, después del bombardeo de Shanghái y la expansión continua de Japón en el norte,
China continuó cediendo territorio. El control japonés de Manchuria fue aceptado en mayo de 1933 en el Tratado de Tangu. Jiang Jiechi acordó además la confiscación de partes del interior de Mongolia y en junio de 1935 acordó retirar todas las tropas de la provincia de Hebei. La estrategia de Jiang contra Japón se derivó de su creencia de que, dado el tamaño de China, Japón se agotaría en el proceso de tratar de ocuparlo. Él creía que los japoneses eran una enfermedad de la piel, mientras que los comunistas eran una enfermedad del corazón. Por lo tanto, obviamente consideró vender espacio para ganar tiempo. En ese momento, una estrategia viable. Como habíamos comentado antes, era más importante para el nacionalista combatir contra los comunistas que contra Japón. De la misma manera, los resultados para el gobierno japonés. De una u otra manera, Japón se benefició económicamente de la ocupación en Manchuria. Obviamente, por toda la situación agrícola que se mantenía, las riquezas dentro de este territorio, y es por eso que Japón lo quería desde un principio, así como otras naciones también, como la Unión Soviética. Sin embargo, el costo de mantener un ejército considerable en el continente chino hasta cierto punto negó los beneficios y hubo un aumento de los impuestos en Japón. Necesitaban justamente de ese dinero y esa economía para mantener sus fuerzas. De hecho, al ir solo a nivel internacional y también declarando su responsabilidad de mantener la paz en Asia a través de la doctrina Asia-Monroe, Japón se estaba extenuando demasiado. Necesitaba poder protegerse contra el ejército soviético y la armada estadounidense, y también hacer que el gobierno chino aceptara su posición en Manchuria y el norte de China. Esta precaria situación fue el resultado de la toma de decisiones por parte del ejército en lugar del gobierno y del sentimiento nacionalista que había estado creciendo en Japón. Después de la crisis de Manchuria había pocas esperanzas de que el gobierno recupere la ventaja. De hecho, es aquí donde la posición del gobierno japonés se vio debilitada aún más por el apoyo público a las acciones del ejército de Kwantung en China. Hubo una celebración de los héroes de Manchuria. El avergonzado gobierno japonés tuvo que aceptar la ola de opinión popular y aceptar las conquistas en lugar de demostrar la pérdida de control que tenía sobre el ejército. No se podía permitir que las órdenes dadas desde Tokio, el ejército de Kwantung, hicieran caso omiso. Las críticas y condenas extranjeras también galvanizaron los sentimientos nacionalistas japoneses. Según un historiador japonés, Saburo Lenaga, él comenta que la marcha del ejército imperial hacia Manchuria se presentó como un acto de autodefensa para proteger la línea de vida de Japón, que se había adquirido a un alto costo en sangre y tesoros en las guerras chino-japonesas y ruso-japonesas. Luego del norte de China y Mongolia, tuvieron que ser controlados, por así decirlo, para proteger a Manchuria. La protección de estas áreas requirió nuevos avances en el corazón de China. Este patrón de operaciones militares cada vez más amplias confirmó una verdad sobre el conflicto internacional. Es decir, una vez que comenzó, una guerra se intensifica incontrolablemente en la búsqueda de una victoria esquiva. Eso es lo que comenta Saburo Lenaga. Ahora tenemos la respuesta de la Liga de las Naciones a los acontecimientos en Manchuria, esto desde 1931 hasta 1936. Aquí, sin embargo, la situación o la acción de Japón en el incidente de Mukden fue el primer desafío importante de una gran potencia al nuevo sistema internacional que se había establecido en Europa ya posterior de la Primera Guerra Mundial. Este sistema internacional se centró en el concepto de seguridad colectiva, es decir, que los estados tomarían medidas conjuntas para enfrentar la agresión.
Para facilitar tal acción, la Sociedad de Naciones, un organismo donde todos los estados podían estar representados, se estableció en el año de 1919. Además, varios tratados como el Sistema de Conferencias de Washington, el Tratado de las Nueve Potencias y el Pacto Kellogg-Briand reforzó la idea de la cooperación internacional pacífica. Uno de los puntos claves es la organización y los objetivos de la Liga de las Naciones. Hay que tomar en cuenta que la Liga de las Naciones consistió en la Asamblea de la Liga y el Consejo de la Liga. La Asamblea estaba compuesta por representantes de todos los Estados miembros. Se reunía anualmente y cada Estado tenía un voto. El Consejo más bien estaba formado por las principales potencias, es decir, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, además de otros 4 miembros elegidos por la Asamblea. El Consejo tomó la mayoría de las decisiones clave. En particular, era el organismo el que podía actuar contra un miembro de la Liga que recurría a la guerra, es decir, tomar partido directo frente a cualquier tipo de acontecimiento bélico. El Pacto de la Liga de las Naciones fue el documento que estableció cómo la Liga debía lograr sus objetivos de promover la cooperación internacional y mantener la paz y la seguridad internacionales. Pero, ¿qué tipo de acciones tomó la Liga de Naciones en respuesta al incidente de Mukden? Tras el incidente, China apeló a la Liga de Naciones. Este fue un ejemplo de un Estado miembro atacando a otro, que era lo que tenía que velar por la seguridad internacional justamente este organismo internacional. China esperaba invocar el principio de seguridad colectiva y por lo tanto tomar medidas contra Japón, tal como se establece en el artículo 16 del pacto. Sin embargo, la Liga actuó con cautela. Se celebraron varias reuniones para discutir qué medidas deberían tomarse. A estas reuniones asistieron el gobierno japonés en China y Estados Unidos, que, aunque no era miembro de la Liga, fue invitado a enviar representantes al Consejo. Si bien el gobierno japonés parecía estar cooperando con la Liga, el ejército continuó expandiendo su influencia sobre Manchuria, desafiando una solicitud de la Liga de que las tropas japonesas deberían retirarse a la zona ferroviaria. La Liga decidió enviar una comisión de investigación dirigida por Lord Lytton a Manchuria. Esta comisión tardó varios meses en llegar a Manchuria y luego varios meses para completar su informe sobre esta situación. Durante este tiempo, el ejército de Kwantung pudo continuar expandiéndose por toda Manchuria. En marzo de 1932, Manchuria fue declarado el estado de Manchukuo, un estado títere bajo el control de Japón, con el último emperador de China, Puyi, obviamente como su gobernante. Los japoneses afirmaron que los manchurianos ahora estaban libres de dominación china. Gran Bretaña también fue cautelosa en su respuesta, aunque habían algunos en el gabinete de gobierno, ¿sí?, del Partido Conservador que creían que el principio de seguridad colectiva debería mantenerse. No estaba dispuesto a actuar cuando sus propios intereses no estaban en juego. En cualquier caso, carecía de los medios militares para resistir a Japón. Además, ambos países estaban sufriendo los efectos económicos de la Gran Depresión de 1929, que los hizo dudar de gastar recursos en acciones económicas o militares, y más aún cuando no era de su competencia. Además, el miedo al comunismo en ambos países significaba que Japón era visto como un aliado para contener a la Unión Soviética o a la Rusia comunista en el lejano oriente. ¿Cuál fue el impacto del fracaso de la Liga en tomar medidas sobre Manchuria?
El hecho de que la Liga no respondiera eficazmente al incidente de Manchuria significó que Japón pudo continuar con su expansión. También puede haber contribuido a la decisión de Mussolini de invadir Abisinia, esto en 1935, ya que, como se pudo ver, no hubo una actuación coherente por parte de la Liga de Naciones, entonces Mussolini tenía el camino libre para poder invadir cualquier tipo de territorio. Ahora bien, la respuesta de la Liga de Naciones y Europa a los acontecimientos posteriores de 1932. Aquí China nuevamente apeló a la Liga de las Naciones después del incidente de Marco Polo y en el bombardeo de Shanghái. La Liga condenó a Japón por romper el Tratado de las Nueve Potencias, esto que se había establecido en 1922, pero en realidad ahora era impotente y podía tomar pocas medidas prácticas para ayudar a China. En cualquier caso, Gran Bretaña y Francia ahora estaban preocupados por los acontecimientos de Europa. Gran Bretaña solicitó reiteradamente a los Estados Unidos una presión diplomática conjunta sobre Tokio, pero fue en vano. En noviembre del año de 1937, la Conferencia del Tratado de las Nueve Potencias se reunió por última vez en Bruselas. Condenó las acciones de Japón e instó a que se suspendieran las hostilidades, pero no produjo medidas para detener la agresión japonesa. Es aquí a donde nos lleva este acontecimiento a cuáles fueron las respuestas de China posteriores al 32. En primer lugar, el establecimiento de un segundo frente unido. La insistencia de Jiang Jiechi en luchar contra los comunistas en lugar de los japoneses perdió el apoyo incluso de su propio partido. En el año de 1933, tuvo que reprimir un levantamiento entre sus tropas, esto que se había dado en Fujian, que protestaban por su incapacidad para enfrentarse a los japoneses. También hubo una manifestación en Beijing sobre su política japonesa, la más grave de las cuales fue en el año de 1935. Luego, en el año de 1936, en diciembre específicamente, en medio de una campaña contra los comunistas, Jiang Jiechi fue secuestrado por tropas que actuaban bajo las órdenes del general Zhang Zuoliang, el señor de la guerra de Manchuria e hijo de Jiang Zuoliang. Zhang había sido puesto a cargo de la campaña anticomunista, pero al igual que otros comandantes del norte, sentía que Jiang Jiechi debería centrarse en los japoneses y no en los comunistas. Los líderes del Partido Comunista Chino se involucraron en las negociaciones sobre la liberación de Jiang Jiechi y prominente comunista Zhou Enlai Feixiang para negociar una alianza conjunta contra los japoneses. Aunque Jiang Jiechi no firmó un acuerdo formal, cambió su prioridad de atacar a los comunistas, primero antes que a los japoneses. Se formó un segundo frente unido entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista. La guerra civil fue suspendida y en su lugar habría una guerra de resistencia nacional. Es decir, entró en razón o le hicieron entrar en razón a Jiang Jiechi de que era mejor combatir a los japoneses que seguir en la lucha y en la guerra de su guerra civil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se unieron en ese momento el Frente Nacionalista con el Partido Comunista Chino para expulsar a los japoneses. Y, por último, nos vienen las acciones de China tras el incidente de Marco Polo. Después de la invasión a gran escala de Japón a China, después del incidente del puente Marco Polo, Jiang Jiechi anunció que se había alcanzado los límites de resistencia y que, si permitiesen perder una pulgada más de ese territorio, serán culpables de una u otra manera de un imperdonable crimen contra su raza, es decir, contra los chinos.
se celebró una conferencia nacional que incluyó tanto a los comunistas como a los nacionalistas. Mao Zedong declaró una política de resistencia total, por parte de toda la nación, a pesar del aparente nuevo enfoque de Jiang Jiechi hacia los japoneses después del establecimiento del Segundo Frente Unido. La guerra fue mal para los chinos. Para el año de 1938, Beijing, Shanghái, Guangzhou y Nanjing habían caído en manos de Japón y el gobierno del Kuomintang tuvo que retirar su capital de Chongqing. Esto con referencia a la crisis de Manchuria. Cualquier cosa, estamos en contacto y eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima.